última vez que nos vimos por acá fue en la noche de adoración. ¿Cuántos estuvieron en ese culto especial de adoración? Estuvo hermoso, ¿verdad? Dios se hizo ahí cosas maravillosas, nos habló a todos. No se olviden de ninguna de las palabras que el Señor también nos dio. Abrácesen de esas palabras, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de verdad. Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Él es eterno, Él es el verdadero. Su palabra es verdad. Así que le voy a invitar a que ponga su mano sobre su corazón y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. No queremos, Dios, que este sea una mañana como cualquier otra, Señor. Queremos que esta sea una mañana especial, Señor. Una mañana donde nosotros rendimos nuestro corazón para celebrar culto a ti, Señor. No queremos ser hombres o mujeres religiosas, Señor, que solamente vienen a este lugar, Dios, por un cumplir, sino que queremos realmente buscar tu presencia, Señor. Que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que esa palabra que tú nos das, Señor, sea ese poder transformador en nuestra vida, Señor, y que salgamos diferentes de este lugar, fortalecidos en tu palabra, Señor, y que podamos poner en obra, Señor, esa palabra, esa semilla que va a ser sembrada en nosotros hoy, Dios. No nos vamos a distraer, no nos vamos a dejar, Señor, no nos vamos a dejar robar la bendición, Señor, sino que vamos a estar atentos, Dios, para aprender y obedecer tu palabra en el nombre de tu Hijo precioso, Jesús. Amén y amén. Ando un poquitico afectado de la garganta, así que si me oyen como cambiar de voz, ¿verdad? No es que el pastor se está manifestando, ¿verdad? No se asusten. Dios es bueno, buenísimo. Hoy tenemos también la tarde típica, así que no se preocupen. Mejor no les digo para que no piensen en la comida, ¿verdad? Vamos a pensar ahora en la comida espiritual y le vamos a dar gracias al Señor. Les voy a confesar que yo quería predicar otra cosa, pero el Señor no me dejó, ¿verdad? Entonces nosotros somos obedientes y la palabra que Dios me dio en esta mañana quizás suene muy básica, pero no es tan básica. Quizás suene un poco dura, pero sí es dura. Pero la palabra en nosotros es nuestra fortaleza y nuestra transformación, ¿verdad? Sabemos que todo en la vida tiene un propósito, ¿cierto? Todo lo que existe en este mundo existe con alguna, ¿qué? Con algún plan, con algún propósito. Aún las cosas materiales. Por ejemplo, un celular, ¿verdad? Este juguetito, ¿verdad? Esto antes era solo para hacer llamadas, ahora no. Ahora es juguete, chupeta, ¿qué más? De todo, ¿verdad? Este es el nuevo cajón del diablo también a veces, si no se usa correctamente. Pero en realidad el teléfono tiene tal vez unas 3 funciones, pensaría yo. Llamar, mensajes o chatear y navegar en internet. Esas son las funciones, ¿verdad? Usted no agarra el celular para cocinar y darle vuelta al arroz, ¿verdad que no? Bueno, a menos de que a usted le sobre la plata, ¿verdad? Y mueva el arroz con el celular, por ejemplo. Pero no, para mover el arroz se hizo la cuchara, ¿cierto? Las llaves también tienen un propósito. Las llaves se hicieron ¿para qué? Para abrir puertas, no para rascarse las orejas, ¿verdad? O para cerrar puertas, ¿cierto? Tienen un propósito. Las sillas se usan para sentarse. Ojo la clase de revelación que les vengo a dar hoy, ¿verdad? Las sillas se usan para sentarse. ¡Wow! ¿Verdad? No se hicieron para que usted se acueste a dormir en la silla, ni para pararse en la silla. Se hicieron para sentarse, ¿cierto? ¿O alguien encuentra cómodo dormir en una silla? No, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Es más, le voy a contar algo. Aún las cucarachas y las mosquitas, que tienden a ser, somos como medios enemigos, por cierto,
Tienen un propósito. Así, esa cosa así, esa cucaracha voladora que usted sale corriendo, ¿verdad? Y a más de uno se le sale ahí como un gritillo feo. Tienen un propósito. Todo tiene un propósito. Amén. Usted tiene un propósito en el Señor. La pregunta es, ¿sabe usted cuál es el propósito principal de Dios para su vida? Ojo que no le estoy trayendo aquí un profeta que venga, podría, ¿verdad? Pero no, que venga a señalarle ahí, a decirle, usted, no. Pero ¿sabe usted cuál es el propósito principal de Dios para su vida? Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10, y cuando lo tiene me dice, amén. ¿Cómo me costó a mí lo de las cucarachas? ¿Verdad? Yo le decía, Señor, pero ¿por qué las cucarachas, verdad? Pero tienen un propósito. ¿Estamos ahí? No, primera de Juan no. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El Evangelio de Juan, el cuarto evangelio. Para los que están preparándose en la escuela de servidores, ya casi llegamos a ese dedito, ¿verdad? También. Estamos, ya ahora sí. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 10? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor quiere que nosotros tengamos vida en abundancia. Solo una persona va a tener vida en abundancia. Solo escuché un amén. El Señor vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Eso quiere decir que nosotros, ¿verdad? Fuimos diseñados con un propósito principal. Porque propósitos hay muchos, ¿verdad? Pero hay un propósito principal por el cual Dios decidió soplar vida sobre usted. En esa vida en abundancia hay muchas cosas, pero nosotros como creyentes tenemos que saber, tenemos que entender cuál es el propósito principal de Dios para nuestras vidas. Porque si usted no sabe cuál es el propósito, quiero decirle, número uno, que usted no va a ser feliz nunca. Porque nadie que no sabe cuál es el propósito se puede sentir satisfecho. Pero si usted sabe cuál es su propósito, usted se siente pleno. Porque está cumpliendo la razón, el motivo por el cual usted vive. El problema es que muchas veces nosotros confundimos ese propósito principal y nos ponemos a hacer muchísimas otras cosas que no son la razón por la cual fuimos hechos, como mover el arroz con el celular. Y por eso nosotros hoy vamos a entender cuáles son esas verdades acerca de nuestro propósito principal. Y el primero de ellos es que el propósito principal de Dios para nuestras vidas es que seamos partícipes de la salvación. Amén. Alguien que busque por favor Efesios, o vamos todos a buscar Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Ok, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos por favor? ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El propósito principal, aunque a usted le suene básico, pero el propósito principal de nuestra vida de parte de Dios es que seamos partícipes de la salvación. Y la salvación no es una cuestión de obras, no es lo muy bien que usted se porte, no es las muchas buenas obras que usted haga. Hay gente que cree que porque le da de comer al pobre o porque va a los hospitales, ¿verdad? Ya es salvo. Pues no, la palabra de Dios nos enseña que nuestra salvación es por medio de la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Y cuando el Señor viene a decirnos que Él viene a darnos vida y vida en abundancia, se está refiriendo a esa vida eterna que viene por medio de la salvación. El propósito principal de su vida de parte de Dios es que usted sea salvo.
Yo no sé si usted estaba esperando que yo le dijera, es que usted va a ser evangelista, es que usted va a levantar un hospicio de huérfanos, es que usted, ya eso es secundario, hermano. Pero todos fuimos llamados a ser salvos en el Señor. La salvación, por lo tanto, es algo que recibimos por medio de la gracia de Dios, no por nuestros méritos. La recibimos por medio de nuestra fe en Jesucristo y la obra de la cruz en el Calvario. Pastor, pero usted le está predicando a un montón de gente. Yo no sé, yo estoy obedeciendo al Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿de qué nos salvó Jesús? Porque muchos, sí, yo soy salvo. Sí, pero ¿de qué te salvó Jesús? Jesús nos salvó de la condenación del pecado. Ya voy a llegar a otros puntos, espérense. Jesús nos salvó de la condenación del pecado. Sí, porque dice su palabra que por cuanto todos pecamos, dicen Romanos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado es pecado porque tiene consecuencias graves aquí en la tierra y consecuencias graves espiritualmente. Amén. Todo pecado tiene consecuencias primero en este mundo. El que roba se va a la cárcel. El que miente tarde o temprano es descubierto. Porque también dice su palabra que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. ¿Cierto? El que adultera o el que fornica también recibe condenación y consecuencias de su pecado. De ahí vienen enfermedades, de ahí vienen otras situaciones. O sea, el pecado no fue porque Dios dijo, se me antoja que sea pecado. No, es que el pecado es porque te trae consecuencias graves aquí en la tierra y consecuencias graves espiritualmente. Porque todo aquel que practica el pecado está destituido de la gloria de Dios. Y si muere en esa condición, se le acabaron las oportunidades. Y está condenado a vivir una vida eternamente de tormento. Sé que estoy empezando como con el planchetazo, pero estoy siendo obediente. Todo pecado tiene consecuencias primeramente en este mundo, ¿cierto? Por eso el que adultera, por ejemplo, trae consecuencias, no solamente eso que les dije, también trae traumas para sus hijos, también trae otros problemas, familias destruidas. Y esto no es una fábula, es una realidad. No es una condenación, pastor, usted está predicando de condenación. No, le estoy predicando la palabra de Dios. No sé por qué, pero estoy siendo obediente a lo que Dios me está diciendo. Por eso, por más bueno que alguien aparente ser, siempre va a tener una debilidad. Siempre va a haber algo. Necesitamos, porque no hay nadie, por más que diga es que yo soy muy bueno, algo tiene. Porque todos somos necesitados del Señor. Y eso es lo que Dios quería que nosotros entendiéramos. Que nuestro propósito principal es que seamos partícipes de la salvación, porque hay algo en nosotros que nos hace constantemente caer, fallar. Y eso lo que nos demuestra es que necesitamos a Jesús. Necesitamos que alguien nos saque de esto. El jueves que estábamos en la escuela de servidores, en el módulo 1, allá en Santa Rosa, les explicaba lo que Pablo decía. Yo creo que a los chicos, ya que están en módulo 3, también se los había explicado alguna vez. Cuando Pablo llegaba y decía, es que trato de hacer lo bueno y lo que termino haciendo es lo malo que no quiero hacer. Y lo malo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé si a usted le ha pasado que usted tiene una debilidad o lo que sea. Y usted dice, uy, otra vez. Chismeé. Alcé la voz cuando no tenía que alzarla. Uy. ¿Saben qué es lo que pasa? Que tú eres un necesitado de la obra redentora del Señor.
Eso lo que nos demuestra es que necesitamos ser partícipes de la salvación. El cuerpo de muerte que decía Pablo, vamos a ver si me aguanto, venga, Randy. Se nos va a ir el audio. Alguien que me ayude con el micrófono. Había una condenación, un tipo de condena para los que estaban condenados. Y eso era que tenían que cargar en su espalda, vuélvase en la espalda, a un muerto. Así como ustedes me ven, tenían que cargar a un muerto donde quiera que fuera. Y el muerto, obviamente, todavía tengo fuerza, Dios. Gracias. Y el cuerpo muerto, obviamente, se agusanaba. Y los gusanos del muerto se iban comiendo la espalda del vivo que estaba condenado. No tenía escapatoria. Por eso cuando Pablo llega y da el ejemplo y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Estaba haciendo el ejemplo de ese castigo romano que había en ese entonces. Y nosotros con el pecado muchas veces se convierte en ese cuerpo de muerte. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Pero dice su palabra que Jesucristo pagó el precio para que nosotros fuéramos librados de ese cuerpo de muerte que es el pecado. El propósito principal de Dios para tu vida es que seas partícipe de esa salvación. Necesitamos una ayuda y esa ayuda se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que nos ofrece una solución. Jesucristo primeramente nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Jesucristo, además, para el que se arrepiente de todo corazón, dice su palabra que nos limpia de todo pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Todavía no he empezado a predicar, aunque usted no lo crea. Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará. Esta predicación no es condenatoria. El Señor quiere que nosotros participemos de la salvación. Y para eso nosotros tenemos que ser sinceros. No ocultar nuestro pecado como Adán y Eva. Uy, me voy a esconder de Dios. No. El Señor quiere que nosotros seamos sinceros, que presentemos nuestro corazón tal y cual está. Porque el que confiesa su pecado alcanza misericordia de parte de Dios. Primera Juan 1, del 8 al 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Dios. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y nosotros tenemos que entender que ese propósito principal es que seamos partícipes de esa salvación. Por lo tanto, ahora sí voy a empezar a predicar. Teniendo claro que todos necesitamos la ayuda de Dios, teniendo claro que nadie se escapa, ni uno solo, ni el pastor. Todos necesitamos la ayuda del Señor. Pero por lo tanto, participar de la salvación implica, número uno, tener un encuentro con Jesús. El propósito principal de Dios para tu vida implica pasar por el camino donde está Jesús. Ser partícipes de la salvación no es solamente hacer una oración, pasar aquí adelante y ya. Participar de la salvación implica pasar por el camino, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, usted no puede bordear, usted no puede agarrar un atajo, tienes que pasar por Jesús. Implica tener un encuentro con Jesús, porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida es transformada. Es decir,
Si tú eres partícipe de la salvación, eso significa que tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber una transformación. El viernes conversábamos con algunos de los muchachos, allá están muriéndose de calor. Y les decíamos, ¿cómo ha hecho Dios con ustedes? ¿Cómo se ven de diferentes? No es que venían todos chamucos, no. Lo que pasa es que cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida se le ve el fruto. Si pasaste por el camino donde está Jesús, tu vida es transformada. Algo comienza a suceder en nosotros. Amén. No hay nadie que pase por Jesús que pueda seguir con su vida igual. El Señor cambia nuestra mente, cambia nuestros pensamientos, transforma nuestro corazón. Y si cambia nuestro corazón, cambia nuestra forma de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cambia nuestra forma de ver las cosas. Tiene que haber una transformación en nosotros. Si no hay transformación, no hay encuentro con Jesús. ¿Aló? Si usted sigue haciendo las mismas mañas, quiere decir que no has tenido un encuentro con Jesús. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Amén, ¿qué dice? Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros pasamos por el camino, dice que nosotros comenzamos a ver como quien dice en un espejo y comenzamos a ser transformados. Cuando tú tienes los ojos puestos en Jesús, que es el camino, algo comienza a suceder en nosotros. Somos transformados, dice su palabra, de gloria en... Lo cantamos ahora, ¿verdad? Y a veces no sabemos lo que cantamos. De gloria en gloria somos transformados. Pero si usted quita la mirada, yo no sé en qué se está transformando usted. Pero participar de la salvación significa que necesitamos ser transformados desde adentro. Y la transformación desde adentro comienza a manifestarse hacia afuera. Ya no habla como hablaba, ya no se viste como vestía, ya no hace lo que hacía antes. Dios quiere que seas partícipe de la salvación. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar tu debilidad. No es que usted tiene que seguir con ese pecado. Dios quiere transformar tu debilidad en una fortaleza. Pero tienes que pasar por el camino. Tienes que decidir dejar de hacer eso que tal vez te hace caer. Y el Señor te va a ayudar. A veces nos cansamos, es que usted no sabe cuántas veces yo lo he intentado. Siga con sus ojos en Jesús y vas a ser transformado de gloria en gloria. A veces nos castigamos tan duro. Oigan, y Jesús nos condena, Jesús no nos condena. Y nosotros somos los que muchas veces traemos condenación a nuestra vida. Ve otra vez, ve otra vez. Eso es lo que quiere el diablo que usted crea. Pero el Señor dice que vino para darnos vida en abundancia. No vino a condenarnos, vino a salvarnos. Él vino a darnos vida en abundancia para que fuéramos partícipes de la salvación. Y esa participación de la salvación implica una transformación. Amén. Implica también disfrutar de mi relación con Dios. Es que a veces hay gente que cree que es salvo, ya hizo una oración y ya es partícipe de la salvación. Pero déjeme decirle que yo puedo, por decir algo, comprar una entrada para ir a ver a jugar al glorioso Deportivo Saprissa, por dar un ejemplo de cualquier equipo, ¿verdad? Y tener la entrada. Aquí tengo la entrada. Pero si yo no voy al partido, me lo perdí. Hay gente que llega y hace una oración, lagrimea, moquea, se tira aquí al frente, compra el tiquete. Bueno, ya lo compraron con sangre de Jesucristo.
y cree que ya eso es todo. Y no, ser partícipes de la salvación significa también disfrutar de mi relación con Dios. O sea, usted no tiene que esperarse. Hay gente que hace eso, sigue viviendo una vida mundana y está esperando que en el rapto se lo lleven. No, participar de la salvación implica que usted disfrute esa relación con Dios. Los años, o los días, o los meses que sean. Siempre se los he dicho, o viene el Señor por nosotros o nosotros vamos hacia Él. Pero de que nos encontramos, nos encontramos. Juan 14, 23. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. ¿Qué dice Juan 14, 23? Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuerza. Evangelio de Juan. Sí. Ay. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Hay gente que cree que tiene que esperarse hasta que esté en el cielo para disfrutar de la presencia de Dios. Ay, es que cuando estemos en el cielo ya no habrá más lamento, no habrá más llanto, ¿verdad? Empiece desde ahora a disfrutar de la presencia de Dios. Aprende a amar la relación que tienes con Dios. Hay gente que hizo una oración para recibir a Cristo, pero no está participando de la salvación porque no disfruta la relación que tiene con Dios. Hay que obligarlos casi que a orar, hay que obligarlos casi que a leer la Biblia, hay que obligarlos casi a que asistan. Pero el que está participando de la salvación disfruta. Vea, mi hermano, no hay nada más delicioso, no hay nada más rico que estar en la presencia de Dios. Y ojalá llorar y echar mocos y todo. Ahí encontramos nuestra fortaleza. Ahí encontramos la ayuda que necesitamos. Aprende a disfrutar de esa ayuda. Hay gente, ay, es que qué pereza. Te da pereza porque no has descubierto las riquezas que hay en la presencia de Dios. Porque probablemente te da pereza porque cuando vas a orar, comienza a pensar, uy, habré dejado el disco encendido, el recibo que hay que pagar, uy, los chiquillos habrán dormido. No. Yo he aprendido, he tenido que aprender a quitarme el cassette, ¿verdad, sí? A quitarnos el cassette. Salí del trabajo, ¡uy! Me voy a meter en la presencia del Señor, que se caiga el mundo. No se va a caer, Dios lo sostiene. A veces nos creemos tan indispensables que si yo no puedo orar porque es que si no, ¿quién le da de comer? No, es que yo no tengo tiempo. No, Señor, cierra la puerta y deja el mundo afuera. Es tu tiempo con Dios, disfrútalo. Hay muchas cosas que Dios quiere hablarte desde hace mucho. Y por no entrar al lugar secreto, te estás perdiendo de lo que Dios quiere decirte. Ay, es que yo no sé qué decisión tomar. Vaya, ore, métase en lo secreto. Pastor, ¿usted puede orar por mí? Sí, puedo orar por mí, pero vaya, ore usted por usted. Todo lo quieren gratis. Amén. Participar de la salvación implica disfrutar de mi relación con Dios. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. O sea, el Señor, Dios viene hacia nosotros y no está hablando del día del rapto, está hablando de ya. El que ama la palabra de Dios, el que la guarda, el que está amando esa relación y busca la presencia de Dios, dice que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo vienen y hacen morada con nosotros. Eso es participar de la salvación. A mí nadie me diga que está participando de la salvación si no ora. Si no dice amén, diga ay. Pero es verdad. Es que somos a veces tan religiosos que creemos que la salvación es como un amuleto que me pongo. Ay, yo ya hice la oración ya. No, así no son las cosas. Amén. Implica
Participar de la salvación implica cuidar el regalo de la salvación. Teológicamente hay discusiones que no voy a entrar en este momento. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Pastor, pero que no voy a entrar en ese detalle, porque si no empiezo a predicar de otra cosa y nos da a las 3 de la tarde. Pero lo cierto del caso, quiero que leamos 1 Timoteo 4:1. Y tal vez David me puede ir buscando Filipenses 2:12. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y qué dice Filipenses 2:12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ocupados en qué? Mi salvación. Ocupados en ver cómo paga el préstamo. Ocupados en ver cómo le paga el kinder al carajillo. Ocupados para ver cómo paga la casa. Ocupados, no, ¿qué es lo que dice? Ocupados de vuestra salvación. Porque en 1 Timoteo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces yo no me voy a poner a discutir aquí si la salvación se pierde o no se pierde. Eso se lo digo ahora después del culto. Pero lo cierto del caso es que no quiero que ustedes sean de los que van a apostatar de la fe. El Señor no quiere que nosotros seamos de los que se ocupan de todo menos de la salvación. Participar de la salvación implica cuidarle el regalo que Dios me ha dado. ¿Cómo lo cuido? Viviendo una vida de santidad. Es que la excusa más grande de muchos es: el que reza y peca empata. Y eso no es así. Yo hice la oración, ya yo me voy para el cielo. Y no, su vida dice completamente otra cosa. Ocupados de vuestra salvación. El que participa de la salvación está pendiente de vivir una vida de santidad, de trabajar en sus debilidades, de buscar el rostro del Señor. La salvación no es un amuleto que nos ponemos y nos quitamos. La salvación es un estilo de vida. Y ese es el propósito principal de parte de Dios. Amén. Que tú puedas pasar una eternidad en su presencia. El que es salvo, hermano, huele a unción, no a pecado y a muerte. Y el propósito principal, número 2, de Dios para nuestras vidas es que reconciliemos al mundo con Dios. Pero ¿para qué yo nací? ¿Yo fui un gol? ¿Yo fui una torta? No. Dios decidió darte vida para que participaras de la salvación. Ese es tu propósito principal. Participar de la salvación. Y número 2, hacer partícipes a otros de esa salvación. Y ahí es donde se queda la otra mitad. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 21. Voy a pisar el acelerador. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Ok, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo. ¿Cómo? De modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que no fuésemos hechos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. O sea, primero nos reconcilió a nosotros. Primero nos hizo partícipes de la salvación a nosotros. Pero lo hizo con un propósito. ¿Cuál fue? Hacernos embajadores. ¿Alguien sabe qué es un embajador?
¿Quién quiere ser embajador? ¿Quién quiere tener el salario de un embajador? Ahí sí, ¿verdad? Pero el embajador es un representante del presidente o del país en otro lugar. Entonces dice que el Señor primero nos reconcilió a nosotros porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nos reconcilió por medio de Jesucristo. Y dice que nos hizo a nosotros embajadores y puso sobre nuestros hombros un ministerio. Así que si usted dice, pastor, yo no sé cuál es mi ministerio, ese es su ministerio. Yo no sé si Dios quiere hacer algo más con usted. Pero todos tenemos un ministerio, es el ministerio de la reconciliación. O sea, todos, diga conmigo, yo soy un embajador de Cristo en la tierra. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Es decir, que el propósito principal de Dios para ti es que participes de la salvación, pero tienes que anunciar las buenas noticias de salvación. Tienes que llevar salvación al que está perdido. Tienes que abrir la boca, tienes que anunciar el evangelio. Es que a veces somos tan cascarudos que creemos que eso es el trabajo del pastor, o los pastores, o los evangelistas. No, ese es el trabajo de todos. Tenemos que anunciar el evangelio. Ese es el propósito principal. Y quiero decirte una cosa: si tú no cumples el propósito por el cual fuiste hecho, nunca vas a ser feliz, ni te vas a sentir satisfecho. Por eso es que la gente siempre tiene un vacío, aunque tenga plata. Veíamos, ¿verdad?, la sabiduría de Salomón en Eclesiastés el jueves. Aunque tenga dinero, aunque tenga sabiduría, aunque tenga muchas cosas, nunca nada lo va a llenar, porque Dios es el todo del hombre. Y si usted fue hecho, escúchame, iglesia, si tú fuiste creado para participar de la salvación y anunciar salvación a los demás y no lo estás haciendo, te vas a sentir vacío por dentro. Por eso es que no se trata de una religión, no se trata de que todos sean cristianos evangélicos, no, se trata de que todos participen de la salvación, que le llamen como usted le quieran llamar, evangélico, pandereta, protestante, pentecostal, póngale el título que usted quiera o que la gente quiera, pero usted anuncie la verdad de Cristo. Y por lo tanto, reconciliar al mundo con Dios implica también hablar del pecado y la muerte. No tenga miedo. Implica hablar de nuestra necesidad de salvación. Implica hablar de Jesús como nuestro Salvador. Implica guiar a otros al arrepentimiento. Y ahí le hago una pregunta. Hace varios meses les dije, cómprese un cuaderno. Yo no sé cuántos estaban ahí. Cómprese un cuaderno y comience a anotar los nombres de las personas que usted está llevando a los pies de Cristo, para ver cuánto dura llenando ese cuaderno, para que usted se dé cuenta, porque a veces jugamos de cristianos y pueden pasar meses y años sin que nosotros reconciliemos al mundo con Dios. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuántas horas me quedan? Bueno, pues como tenemos tarde típica, sigo hasta las 2. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces somos tan egoístas. Ese es el problema. Somos tan egoístas que solo pensamos el problema que yo tengo, la necesidad que estoy viviendo, la situación que estoy enfrentando. Entonces, ¿cuándo vas a empezar a anunciar el evangelio? ¿Cuando todo esté bien? ¿Cuando ya todo esté en calma? ¿Y si no llega? Porque dice que el Señor llega a pedir cuentas de los talentos que nos dio. El Señor va a llegar a pedirte cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Lo multiplicaste? No es posible, amados hermanos, que digamos que somos cristianos y no ganemos ni un alma en un año o en 2, y qué vergüenza, o en 3, y ahí sigue. Ese es el propósito de Dios para ti.
Usted puede tener los sueños que usted quiera tener. Usted puede querer ser un profesional que usted quiera ser. Séalo. Yo no le estoy diciendo que todos tengan que ser pastores. Les estoy diciendo que la palabra de Dios lo que nos pide es que todos anunciemos la verdad, que todos anunciemos las buenas noticias, porque la misma necesidad de librarnos del cuerpo de muerte que tenemos tú y yo es la misma necesidad que tiene la gente que está allá afuera. El problema es que si los de allá afuera no reciben la verdad, se van a una eternidad de tormento sin el Señor. Y usted y yo, ay, es que mi problema... Ya usted tiene a Dios, ya Dios está trabajando, ya Dios está haciendo la obra. Ocúpate de las cosas del Señor y el Señor se va a ocupar de las tuyas. Confía en el Señor. Dios oye tu oración, Dios oye tus súplicas, Dios oye tu necesidad y Él ya está trabajando, porque no se dormirá el que guarda a Israel, no se dormirá el que guarda la iglesia, no se dormirá nuestro Señor. Él está despierto y está en control de todas las cosas, pero usted y yo a veces estamos en otras. Creemos que Dios es el que está viendo para el ciprés y a veces somos nosotros los que estamos viendo para el ciprés. ¿Alguien está recibiendo? A veces somos tan ignorantes que no pensamos, perdón que use esas palabras tan fuertes, pero a veces somos tan ignorantes que no pensamos que cuando anunciamos el evangelio estamos trabajando ¿para quién? Somos embajadores. Les dije, ¿cuántos quieren el salario de un embajador? Y todo, ¿verdad? Y sí, casi se tiran aquí de todo para... Si usted es un embajador de Cristo, usted recibe el salario que viene de Dios. A veces somos tan ignorantes que no pensamos que cuando estamos trabajando para Dios, Dios traerá el salario justo para nosotros. Nuestra recompensa viene del Señor. Yo me encargo de las cosas de Dios y Dios se encarga de las de nosotros. Deja de estar pensando en tu trabajo, deja de estar pensando en tu salario, deja de estar pensando en tu familia en un buen sentido. Porque sé que suena feo, pero a esta generación es necesario hablarle así. Y comienza a pensar en el propósito de tu vida. Si usted es doctor, sea un doctor que anuncia el evangelio. Hoy tenemos abogados, yo sé. Si usted es abogado, anuncie el evangelio siendo abogado. Teachers, anuncie el evangelio siendo teachers. Tienes que hacerlo. Vas a encontrar tesoros en la medida que abras la boca, en la medida que tus acciones prediquen también el evangelio. Porque anunciar las buenas nuevas implica dar un buen testimonio. Y ahí está el problema de muchos. Siempre lo he dicho. Anunciar el evangelio implica hablar, pero implica más actuar. Porque predicamos más cuando hacemos que cuando decimos. Por eso es que teníamos que pasar primero en participar de la salvación. Porque participar de la salvación implica también una vida de santidad. Implica que usted está amando la relación que tiene con Dios, ¿verdad? Implica que estás teniendo un encuentro con el Señor. Por lo tanto, si usted es partícipe de la salvación, puedes dar un buen testimonio, puedes predicar, puedes anunciar el evangelio. Todos son cristianos, ¿verdad? De memoria, se lo saben, no sé ni por qué buscan. ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? ¿Qué dice? Es un mandato de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es otro nivel, hermano. Una cosa es hablar y ganar, y otra cosa es hacer discípulos. Vean, no le voy a decir que se compre otro cuaderno, use el mismo cuadernito, de la mitad hacia la derecha, y apunte cuántos discípulos has hecho en el último año. Del centro a la izquierda, ¿cuántos has ganado para el Señor? Y del centro hacia la derecha, ¿cuántos discípulos has hecho?
Es que a veces hay gente que cree que hacer discípulos es una cuestión de un esquema, estructura de una iglesia, y si yo no tengo grupos, no. Ir y hacer discípulos es tener la responsabilidad de llevar a Cristian, por decir algo. No solamente lo estoy ganando para el Señor, es que yo decido invertir tiempo para enseñarle la palabra. Yo decido invertir tiempo para explicarle la palabra, para llevarle a otro nivel de relación con Dios. Y hoy en día, ¿sabe cuál es el problema? Nadie quiere hacer discípulos, porque hacer discípulos requiere de tiempo. Y lo que la gente menos quiere que se le toque ahora es el tiempo. Pero, sorpresa, Jesús dio la orden. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesús, y de hacer discípulos. Es una orden, no te está diciendo, hey, mira, porfa, ¿usted cree que usted podría ir a ver si...? No, vayan y hagan discípulos. Es una orden del Señor. Pero nosotros a veces no vemos más allá de nuestra nariz. Lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo, el dolor que estoy sintiendo, lo que está pasando en mi familia. Yo no estoy menospreciando lo que tú vives. Yo soy humano, vivo cosas duras. Hace poco estuve 15 días incapacitado, ustedes saben, enfermo ahí. Uno sabe las cosas que uno pasa. Pero vaya y haga discípulos. Porque eso fue lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ese es el propósito de nuestra vida. Eso requiere de fortaleza y un corazón guardado también, porque a veces la gente no quiere hacer discípulos por las cosas que han hecho otros discípulos. Porque siempre hay un Judas. Pero el que hace discípulos es capaz de comer del mismo plato, como hizo Jesús con Judas, aún sabiendo que lo iban a traicionar. Ese es el amor. ¿O usted creía que ser cristiano era venir todos los domingos a la iglesia? Es participar de la salvación y es ir y hacer partícipes a otros de la salvación. Por eso también hoy quiero retarlos. Yo sé que he dicho siempre, nuestra motivación en este lugar no es llenar un lugar de gente, sino que la gente sea llena del Señor. Y eso no ha cambiado. Llenar un lugar por llenarlo, uno hace un concierto, pum, se llenó ya. Pero nosotros le damos gracias a Dios que los poquitos que van llegando se van consolidando, van conociendo del Señor realmente. Eso es lo que vale. Pero los quiero retar. Porque el Señor también me decía, sí, Andrés, sin embargo, el crecimiento a nivel numérico también es símbolo de que la gente está entendiendo cuál es el propósito que Dios tiene para ellos. ¿Sabe cuánto le falta este año para que se acabe? 3 meses. Ya hicieron ojos de aguinaldo y de todo. 3 meses le quedan a este año. Y por eso quiero retarlos. Yo no sé qué ha hecho usted en todo este año. Yo no sé si su cuaderno sigue vacío. Pero lo voy a retar para que usted en estos 3 meses gane a una persona. Una persona. Y decida comenzar también a discipularla. Para eso usted se está formando. Usted sabe cómo orar. Abra la boca y predique el evangelio. Amén. Porque no es posible que no sintamos compasión por los que se pierden. Yo sé que quizás esta palabra de hoy es un poco dura. Y tal vez yo podría pararme aquí y darle una palmadita en la espalda el día de hoy, pero hoy no es ese día. Hoy que el Señor le dé la palmadita. El Señor me envió a este lugar para enseñarles el camino nuevamente. Para que no se desvíe su mirada por causa de los problemas. Para que no desvíes tu propósito por las dificultades. Para que no te extravíes del camino, del propósito principal de Dios por lo que tú estás viviendo. Pasa en lo que está pasando, usted siga cumpliendo el propósito de Dios. Dios se está encargando de todo lo demás. Aunque tú no lo veas, eso es fe.
pero no dejes de hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Ve y predica la palabra, ve y da testimonio, ve y participa de la salvación. Porque el Señor me decía, hay personas en este lugar que tienen que recobrar el camino, que tienen que abrazar el propósito de Dios para ellos. Por eso no sé cómo viniste hoy a este lugar, pero yo quiero que usted se ponga de pie. Hola, Dios le bendiga. Muchas veces nosotros nos preguntamos cuál es el propósito de nuestra vida o cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y el propósito de Dios es muy claro y es el mismo para todos. Dios quiere que nosotros seamos partícipes de la salvación que pagó Él un día en la cruz del Calvario, y además quiere que seamos esos embajadores que anuncian la buena noticia de que tenemos salvación, de que hay una ayuda, una solución para nuestros pecados, para nuestras debilidades, y esa salvación se llama Jesucristo. Si tú quieres escuchar el mensaje completo, te invito a que puedas visitar nuestra página de YouTube, dale like, y ahí podrás escuchar el mensaje completo de este domingo, que tiene que ver precisamente con eso, el propósito principal de Dios para nuestras vidas. Estamos acá en Santo Domingo de Heredia todos los domingos a las 10 de la mañana. Así que si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que puedas ser parte de esta gran familia y de lo que Dios está haciendo desde Santo Domingo de Heredia. Dios te bendiga.